Al comenzar Hechos capítulo 15, no sobra recordar que en el capítulo 14 los apóstoles, después de nombrar o constituir ancianos en algunas congregaciones, obviamente, como vimos yendo a Timoteo y miramos los requerimientos para colocar una persona en liderazgo, desde luego hablamos que uno de las personas no las encuentra listas en este caminar para ser líderes en la casa del Señor. Pero si algo jamás debemos pasar por alto, es el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, cuando nos enumeró algunas características de los obispos, de los ancianos, de los diáconos, tiene por sentado que es obvio y evidente que la persona debe haber nacido de nuevo. Si no, estaríamos nombrando a alguien que no ha nacido de nuevo y, por ser una labor de índole espiritual, estaría constantemente en contraposición con lo que la vida del espíritu exige de una persona. Tal vez podríamos colocarlo en algún cargo, pero no en una función del cuerpo. Recuerda, las organizaciones dan cargos y los puede llenar cualquiera. Pero el cuerpo de Cristo da funciones y solo lo pueden ocupar miembros nacidos de nuevo. Luego de eso, entonces los dejamos allí en Antioquía, de donde habían sido originalmente enviados. Y por eso aquí en el capítulo 15 los encontramos de nuevo, o mejor, aún en Antioquía. No solamente enseñando, sino también siendo enseñados. Y en ese orden de ideas, estamos hablando de que ya aquí en Hechos 15 dicen los leídos e instruidos. Estamos más o menos en el año 48 después de Cristo. Y en este capítulo vamos a mirar algo que tal vez a nosotros nos puede parecer de fácil solución ahora, después de toda la perspectiva histórica que tenemos, más de 2000 años, o aproximadamente 2000, de si los gentiles que habían nacido de nuevo debían guardar la ley de Moisés o no. Este asunto que vamos a mirar en este capítulo fue una de las cosas más delicadas y sensibles que se dieron al inicio de la Iglesia del Señor, en su formación. ¿Será que los gentiles tienen que guardar la ley de Moisés? Y específicamente, ¿será que los gentiles tienen que circuncidarse? Dice el versículo 1: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los creyentes gentiles que estaban en Antioquía. Obviamente allí había judíos. El mismo Pablo y el mismo Bernabé, judíos eran. Pero estos que venían de Judea le estaban enseñando a los gentiles creyentes que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, es decir, a las costumbres de los judíos, no podéis ser salvos. Textualmente dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es algo brutal, pues no pocos de ellos, de los gentiles, ya eran salvos tiempos aún sin necesidad de circuncisión. La misma enseñanza herética en sí era una contradicción. Pero miren qué interesante. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Recordemos, Pablo y Bernabé son judíos de pura cepa. Inmediatamente captaron la herejía de este asunto. Esto iba a echar por piso todo el trabajo
que para Dios ellos habían hecho entre los gentiles. Inclusive algunos de aquellos gentiles podrían optar por apartarse del cristianismo frente a esta pretensión de estos itinerantes. O ir al otro extremo y algunos de ellos circuncidarse, lo cual sería caer de Cristo, como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una contienda y discusión no pequeña con ellos, cuando Lucas nos dice que no era pequeña es porque fue muy grande, de alto calibre, podríamos decir. Es que la defensa de la sana doctrina lo amerita siempre. Doctrina es doctrina. Ante esta situación, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos. Es que en todas estas cosas de enseñanzas heréticas no falta que en algunas congregaciones haya gente a la que le guste la idea de la enseñanza herética. Eso siempre pasa con las herejías. Gente que estaba tranquilita ahí, alimentándose bien, de buen pasto de la palabra, realmente en comunión. Resulta que empiezan a escuchar vientos de nuevas doctrinas, o en este caso, de viejas doctrinas, que no están acordes con la palabra de Dios y les pica el oído, les encanta. Entonces decidieron ir a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque de allí había salido el asunto. Entonces esta gente no se puso a podar el árbol, fue directamente a la raíz, que es un error común que algunos pastores podemos cometer por inexperiencia, en fin, de empezar a cortar las herejías por las ramas, y las cosas se tienen que atacar desde raíz y desde su origen. Johnny, ¿por qué tan estricto con eso? Hombre, porque no estamos jugando la vida eterna de las personas, no solamente de los que escuchan, sino también de aquellos que van a permanecer ahí bajo esa doctrina herética y tarde o temprano, entonces, o se van despavoridos o se sujetan a esa falsa herejía, pero sobre quien va siempre la responsabilidad es al que esté al frente, como lo vamos a ver en las cápsulas que estamos mirando de Apocalipsis, que el Señor Jesús siempre dirige inicialmente su mensaje en cada una de las 7 congregaciones del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis a los líderes de esa congregación. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿Y subir a qué? A pasear. De pronto algunos de ellos no conocían Jerusalén, un buen tour, estaba barato el tiquete. No. Dice que estas personas que subían con Pablo y Bernabé fuesen a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén para tratar esta cuestión. Cuando se refiere acá a apóstoles que estaban allí en Jerusalén, estamos hablando de que tal vez todos los que inicialmente vivieron con el Señor Jesús, su ministerio terrenal, pues a excepción de Jacobo, que ya murió en el capítulo 12, y a excepción de Judas, pues que había caído de ese ministerio de dignidad, e incluyendo a Matías, que fue nombrado en el capítulo 1 en su reemplazo. Entonces, también podemos tener allí entre sus apóstoles al hermano del Señor, el otro Jacobo, como aparece en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, y aún en el capítulo 2, versículo 9 de Gálatas. Y los ancianos formaban parte de este liderazgo gobernante del mover que había allí en Jerusalén. Entonces, estas cosas de doctrinas heréticas, el corte va es a la cabeza y de donde se originó. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Aquí encaminar tiene algo más que haberlos despedido, que les vaya bien. Se solía acompañar en el inicio de las travesías a estos enviados por la congregación local, por algunos de los hermanos que allí se congregaban. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el 20:38 de este mismo libro,
o en el 21:16, cómo los acompañaban hasta cierta parte y de ahí sí seguían solitos. Pero no perdían el tiempo. Aprovecharon para predicar y afirmar a los hermanos en Cristo que había en Fenicia y en Samaria. Sí. A pesar de los acompañantes de dudosa doctrina que iban con ellos. Qué interesante, no perdían el tiempo. El hecho de que nos estemos ocupando de una herejía y para erradicarla no significa que debemos descuidar la predicación de la doctrina correcta, de la del Señor. Y eso es lo que hacían en Fenicia y en Samaria. Recordemos entonces que cuando los encaminaban, como ya lo hemos visto en la renovación de entendimiento que hicimos juntos de 1 y 2 de Corintios, o en algunos pasajes de este mismo libro de Hechos, es que también les daban provisión para el viaje. Encaminarlos es algo más que acompañarlos pues hasta allí. Si estamos, por ejemplo, aquí en Medellín, los vamos a acompañar hasta Barbosa, hasta Caucasia. No, también era, mire ahí, para que reciban sustento de parte de los congregados locales, porque el viaje, además, era muy importante, defender la sana doctrina. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, de manera minuciosa, con detalles, mostrando la labor del Espíritu Santo, aún sobre aquellos gentiles que ahora habían nacido de nuevo y se estaban congregando en varias de las congregaciones locales sin circuncidarse. Es que esto tiene el efecto de hacer más que un viajecito. ¿Y esto qué ocurría en aquellos que le escuchaban? Por lo menos a estos de Fenicia y Samaria. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es que no es para menos. Uno puede estar desorientadito con qué es lo que se goza en esta vida temporal. No quiere decir que uno no pueda sentir pues alegría porque finiquite bien un negocio, o se restaure una relación, o alguien se sane, o las cosas vayan bien. Pero es que el gran gozo está reservado por parte de aquellos que han nacido de nuevo y tienen todos sus objetivos puestos en la eternidad. El gran gozo que causa cuando una persona conoce de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo es activada dentro del cuerpo del Señor. Por eso Lucas aquí dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Paréntesis, aprovecho para preguntarte, aquí entre tú y yo, no más, en secreto, nadie más se va a dar cuenta. ¿Qué te causa gozo? Si examinamos bien lo que nos causa gozo, sabremos muy bien en qué ruta estamos caminando, si en la de la carne o en la del Espíritu. Si es en la del Espíritu, estarás gozoso y gozosa de todo lo que se encamina a la vida eterna. Si estás en la de la carne, evidente será. Cierro paréntesis. Ahora sí para todos. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Bueno, uno dice, y llegados a Jerusalén, como pasamos de un versículo a otro, nos parece que es que eso fue allí. No, señor. Era un trayecto de mínimo 450 kilómetros. John, dígame más o menos cuántos son 450 kilómetros. Usted sí me la pone a veces difícil. Vea, es ir de Medellín a La Pintada, ahí van 70 kilómetros. Devuélvase, ahí van 140. Vuelva a ir, van 210. Vuelva a venir, van 280. Vuelva a ir, van 350. Y vuelva a venir. Ahí ya más o menos los completó. Eso es lejos. Y recuerde pues que no había avión, avioneta, tren bala. Lo máximo ahí era
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Pensemos que cuando dice por la iglesia, pues es el conjunto completo, y los apóstoles y los ancianos estaban entre esos que conformaban la iglesia allí en Jerusalén. Qué lindo esto. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mire, aunque no fuese su congregación local, porque ellos estaban adscritos a la congregación en Antioquía, como dice Hechos capítulo 13, estoy hablando de Pablo y Bernabé, les informaron a los hermanos de Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén, todas las cosas, así como lo hicieron en Hechos 14, 27, cuando llegaron nuevamente a Antioquía, Bernabé y Saulo, de donde habían sido encomendados. Les contaron todas las cositas. Pero aquí viene algo bonito, nuevamente. Mire, es que no podemos dejar pasar esto, porque recuerde que el orgullo espiritual es como los piojos, le da a cualquiera en cualquier momento. Todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No hay ni un solo asomo en Pablo y Bernabé de robársele la gloria a Dios en la forma en como el Espíritu Santo los dio en aquel viaje misionero. Pero algunos de la secta de los fariseos, siempre hay un mosquito en la sopa, pero algunos de los de la secta de los fariseos, así como en su época Pablo lo fue, escuche bien la palabra que uso, lo fue, no como estos que no habían renunciado a su fariseísmo, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que no habían renunciado a la ley como medio de salvación, porque ellos aún pensaban que por seguir estrictamente los pasos rigurosos de la ley serían salvos, es decir, por obras. Es interesante cómo se convierte la doctrina en algo que se puede diluir y malear y mezclar, pero estaban ahí, estamos hablando de que estaban en la iglesia en Jerusalén. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, ellos sí creían en el Señor Jesús, se levantaron diciendo, pero no del todo, vamos a ver, sí querían creer en el Señor Jesús, creían que creían en el Señor Jesús, pero eso sí, su ley no la iban a dejar. Tal vez para usted y para mí como gentiles esto no signifique mucho, pero es que si usted lee detenidamente la carta que se escribe a los hebreos, sabrá lo difícil que era para un judío realmente entrar en la libertad de la gracia expresada en Cristo Jesús nuestro Señor. Habían creído pero a medias, no como Pablo, que sí era leal el 100% al Señor Jesús y a la obra del Señor Jesús. La fe de Pablo no descansaba en las obras que se consagraban en la ley de Moisés para agradar a Dios. La fe de Pablo descansaba de manera leal 100% en el Señor Jesús y en su obra. Se levantaron diciendo, mire qué certeza la de esta gente, estaban convencidos completamente firmes en su error. Es necesario circuncidarlos. Obviamente se están refiriendo a los gentiles, pues porque todo judío que llegaba al Señor ya venía pues con la circuncisión. Pero los gentiles como tal, ellos dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estamos hablando de doctrina, esto es muy importante. A veces uno piensa que doctrina solo se habla en Galacia, solo se habla en Colosas, solo se habla en a los Efesios. No. Usted y yo necesitamos entender esta gravedad. Se la voy a explicar. Haga de cuenta que en este momento se prende una luz de neón enorme y empieza a brillar como advirtiéndole peligro, peligro, peligro. Usted y yo lo vemos porque hemos sido alimentados en los buenos pastos de la palabra y sabemos por lectura juiciosa de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo que esto no es así. Pero imagínese usted una personita que no esté bien fundamentada todavía en las Sagradas Escrituras, como muchos tal vez de aquellos en aquella época, escuchando a estos próceres del cristianismo, entre comillas, diciéndoles que se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Lo que realmente se está diciendo es esto. Consideramos que el cristianismo es un apéndice del judaísmo. Entonces seguían tratando a los creyentes gentiles en Cristo como ellos trataban a los prosélitos gentiles en el judaísmo. Esto es un horror desde todo punto de vista doctrinal. Evidentemente, estos que al parecer habían creído, pero sostenían esto, no tenían
el entendimiento renovado. Supongamos pues que sí habían creído, pero de renovación de entendimiento, nada. Es decir, no captaban el mensaje del nuevo pacto. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos? Y en su momento, guiados por el Espíritu Santo, fuimos llevados a pensar que el odre nuevo es la persona nacida de nuevo, por lo tanto recibe el nuevo pacto. El odre viejo es la persona no nacida de nuevo, por lo tanto se quedaba en los rudimentos de la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué aplica esto? Evidentemente no tenían el entendimiento renovado, no captaban el mensaje del nuevo pacto. Inclusive, se pasaban versículos que son verdaderos anuncios en el Antiguo Testamento. Usted me colaboraría mucho si va, por ejemplo, a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y usted puede empezar a mirar lo que el Señor ya decía en estos pasajes. Pero pensándolo bien, vamos a evitarles el hecho de irlos a buscar en el Antiguo Testamento. A ver, Sarita, colaborémonos por favor con Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y en Amós, en el capítulo 5, del 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y finalmente allí en los profetas menores lo que dice Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso no es poco. Aunque en los profetas menores están bien señalados estos pasajes de advertencia acerca del pronto venir de la gracia en la persona de Cristo Jesús y que estos fariseos estaban ignorando, miren lo que dicen los profetas mayores. Danielita, por favor, en Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y en Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, permítanme utilizar esta palabra, estos mojones puestos en el Antiguo Testamento, tanto en los profetas menores como en los profetas mayores, eran ignorados por estos que pretendían, a través del judaísmo, circuncidar a los creyentes gentiles que en Cristo Jesús ya habían creído
y ya eran salvos. Entonces, por esto vemos que se amerita una reunión tan importante. Es que recuerde que cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, se reúne inmediatamente la iglesia y lo recibe. Y ahí estaban los apóstoles y los ancianos en primera fila. Cabe pensar que esto realmente es de gran calibre, de gran tamaño. O sea, ellos no se reunieron a ver de qué color pintaban las paredes de los salones de niños. Ellos no se reunieron a ver cómo era que iban a hacer para contratar los buses para el próximo retiro. Ellos no se reunieron para mirar a ver si me estoy haciendo entender. La cosa aquí era, inclusive, si esta decisión no hubiese sido bien tomada, como lo vamos a ver más adelante, hasta nosotros mismos estaríamos afectados en este tiempo, 2000 años después, y de aquí, de 2000 años en adelante, acerca de la sana doctrina. Entonces, yo le suplicaría a mi amigo y mi amiga, usted que me escucha, que nos escucha, y que escucha la lectura juiciosa de la palabra de Dios, le sugiero respetuosamente que le preste atención incondicional a esto que estamos leyendo hoy. Y después de mucha discusión, entonces va usted a darse cuenta a las conclusiones a las que llegaron estos apóstoles hace 2000 años. Gracias, Espíritu Santo, por la guianza que les diste. Bueno, repito, pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Nuevamente, en nombre de toda la congregación, apóstoles y ancianos se sentaron. ¿De cuál asunto? El asunto de la circuncisión. El asunto de la circuncisión. No faltará alguno que esté pensando por ahí, alguna que esté pensando, entonces pintar las paredes de la congregación no es importante. Amigos, por favor. Y entonces el color de las batolas que usan para los bautizos en algún... Amigos, por favor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, porque no fue poquita, fue extendida, fue larga, fue extensa, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Aquí vemos a Pedro ocupando un lugar de liderazgo y respeto entre los hermanos. Él se levanta porque necesita la atención de todos los que están allí. Y miren lo que dice. Varones hermanos, qué respeto. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Cuando se refiere aquí Lucas con algún tiempo, nos está dando a entender que no era algo nuevo que los gentiles estuvieran recibiendo a Dios. Para nada. Y cuando dice por mi boca, es porque Pedro mismo fue el que los recibió. Sino que recordemos lo que ocurrió en Hechos capítulo 10. Por favor, cuando Cornelio invita a Pedro a que venga a su casa y tiene reunida una buena cantidad de personas para que escuchen lo que Dios le haya dicho a Pedro que les debía decir. Recuerden también que Pedro comenzó a hablar acerca de la persona del Señor Jesús y estando en medio de esta situación, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban allí congregados escuchando a Pedro y explotaron en bendición hablando de las maravillas de Dios y entonces Pedro procedió a bautizarlos juntamente con los que lo habían acompañado. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Oiga pues, y creyesen. Es que no solamente la habían oído, no solamente fueron unos espectadores ahí. Ellos participaron activamente con haber creído. ¿Por qué? Porque lo que Pedro les predicó, ellos lo recibieron. Continúa Pedro, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, conocer es saber qué hay hasta en la médula espinal de esta relación entre Dios y los hombres. Porque es que ni los mismos hombres nos conocemos de la manera en como Dios nos conoce. A nosotros mismos y a los demás. Y Dios, que conoce los corazones, Pedro está recordándonos que es un acto divino, les dio testimonio. O sea, esta gente
que estaba allí, en la casa de Cornelio, recibió de parte del Dios del cielo testimonio para que recibieran a Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el testimonio que Dios les dio a aquellos que recibieron la predicación sobre la persona de Cristo Jesús? Nada más y nada menos que les dio el Espíritu Santo. Entonces mira cómo en la obra de la conversión, sean gentiles o judíos los que vayan a escuchar, obra tanto el Padre, obra tanto el Hijo como el Espíritu Santo, Dios. Y entonces, ¿cómo les corresponde a Dios a aquellos que habían creído en Cristo Jesús por la predicación de Pedro? El Padre les envía el Espíritu Santo. Pero Pedro no se queda ahí, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Recordemos, dándoles es porque Dios es el iniciador, el continuador y el finalizador de esta relación. Y les entrega no una carta o un carné de membresía, o algo que los acredite como pertenecientes a un grupo. No, les entrega a Dios mismo, al Espíritu Santo. Y aquí Pedro, que dice lo mismo que a nosotros, está equiparando lo que ocurre en Hechos capítulo 2 para los judíos en Jerusalén con lo que ocurre en Hechos capítulo 10 en Cesarea para los gentiles. Por eso les decía, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que es muy importante que usted este capítulo 15 no se lo vaya a pasar pues como si ahí no estuviera ocurriendo nada. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Miren esto que viene. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ninguna diferencia. Aleluya por el nuevo pacto. Es que quiero leerles nuevamente esto que Pedro se levanta a decir, es que no dijo cualquier cosa. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando por la fe sus corazones. La palabra aquí de purificar es fuerte porque habla de limpieza. Dios mismo limpiando. Aquí Pedro nos está hablando abiertamente del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza. Esta gente recibió poder y gracias a ese poder que recibió, además fueron libres del pecado en el cual habían nacido por naturaleza caída. Por eso es que el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, porque santifica. Es que a veces decimos con una facilidad Espíritu Santo, o Hijo de Dios, o Dios Padre. Es que el significado es tan profundo que ni una Biblia entera alcanza para explicarlo. Entonces, cuando habla por la fe en sus corazones, Pedro le está dando un sablazo a esta predicación de la circuncisión que estaban defendiendo aquellos que querían circuncidar a los gentiles. Purificando por la fe sus corazones, Pedro lo que está diciendo es, no le purificó los corazones por la circuncisión en el prepucio. Es que es de adentro y no de afuera, desde donde se purifica. Por eso el Espíritu Santo trabaja desde adentro. Además, no es por partes. Este asunto es ipso facto, no es por pedacitos. Purificando por la fe sus corazones. Pero Pedro no se queda ahí. Es que el asunto es sumamente delicado. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¡Wow! Los pecados de doctrina son supremamente peligrosos porque te lanzan por un tobogán casi sin reversa. Difícilmente la gente se puede salir de ellos. Por eso Pedro de raíz les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Permítame decir esto, qué peligro tan peligroso meterse entre Dios y la gracia que en Cristo Jesús depositó para la humanidad.
porque esto es lo que estos individuos están haciendo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Yo sé que usted se está imaginando a los dos bueyes con el yugo, muy bonita la metáfora, pero realmente lo que Pedro está queriendo decir acá es, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, se está refiriendo a la Torá como yugo. Porque es que el yugo de la Torá es pesado y difícil de llevar, lo cual me lleva a que interpretemos bien otro versículo que a veces nosotros interpretamos de manera muy superflua, de manera muy liviana, que uno lo puede aplicar para lo que la gente en lo común lo aplica dentro del cristianismo, pues es evidente que lo hacen. Pero realmente para lo que es para una cosa mucho más seria. Porque, ¿qué le pasa por su cabeza, mi amigo y mi amiga, cuando usted que ha leído tantos memes acerca de la palabra para animarlo, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el versículo 29 al 30, lee esto, dice, desde el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. John, ¿a qué se refiere con una interpretación superflua? Fácil. Ahí está el hermano X o la hermana Y, o la personita X o la persona Y, con un problema bien grande de deudas con los bancos, con la familia, con los amigos, mejor dicho, con medio planeta. O ahí está esa persona con esa enfermedad realmente pesada, difícil. O ahí está esa persona con ese problema en su hogar, sea a nivel matrimonial o con los hijos. En fin, imagínense el problema que sea. Entonces, cuando uno les entrega este versículo, les dice, mira, ven al Señor Jesús, ya que estás cargado, trabajado y cansado, y Él los hará descansar. Entonces uno se imagina a la persona con su costalito de deudas al hombro, o con su costalito de problemas emocionales al hombro, o con su costalito de enfermedades al hombro, yendo hasta la cruz del Señor Jesús y dejándolo ahí, soltándole el bulto al Señor y saliendo en una libertad impresionante, ya casi que próspero, ya casi que sano, ya casi que libre. Yo no sé si se está burlando, no, pero daría para burlarse, porque lo que realmente el Señor Jesús está diciendo es que el yugo que Moisés había colocado sobre los israelitas era imposible de llevar. Por eso es que Pedro dice acá, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. De manera que cuando el Señor dice en el 29 de Mateo capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, está diciéndome acerca del yugo del nuevo pacto. Y cuando dice aprended de mí, le está diciendo, de Moisés ya no, aprendan de mí, porque es que a propósito Moisés habló del Señor Jesús en su momento. Y dice que soy manso y humilde de corazón, como somos todos aquellos que somos nacidos de nuevo por el nuevo nacimiento gracias a la obra del Espíritu Santo, aplicando la gracia del Señor Jesús puesta por el Padre en él. Y por eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire que no dice para vuestro bolsillo, no dice para vuestro cuerpo, no dice para vuestras emociones, para vuestras almas. Hay eternidad en el nuevo pacto. Y termina diciendo el Señor en el 30 de Mateo 11, 29, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Mire que Pedro es bien atento en recordarles a aquellos que propendían por la circuncisión, que es discípulos, porque eran seguidores del Señor, no de Moisés, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Estas sí son las palabras bien aplicadas a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Pedro continúa diciendo, antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos salvos. Judíos y gentiles tienen un solo camino para ser salvos.
la gracia dada por el Padre en la persona de Cristo Jesús. Nada más. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¡Ay! Esto debe haber sido tan duro escucharlo para aquellos oídos que defendían la circuncisión. Mejor dicho, Pedro sí supo circuncidarle los oídos a aquellos que defendían la circuncisión del prepucio. De igual modo que ellos. ¿Sabe por qué me quedé en silencio? Porque el siguiente versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó. Se quedó en silencio. Cuando escucharon a Pedro, como estaban en ese, sí, a la circuncisión, no a la circuncisión, se callaron, porque las palabras fueron contundentes. Y ahí sí dice, y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? Porque los que defendían la circuncisión de los gentiles se quedaron sin palabras. Y cuando dice oyeron a Bernabé y a Pablo, ahora sí todos estaban escuchando cómo era que Dios estaba haciendo la maravilla de que los gentiles fueran ingresados al cuerpo de Cristo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Una observación de lectura. Aquí aparece primero Bernabé que Pablo. ¿Por qué? Porque es que en la congregación de Jerusalén el hombre le tenían gran estima y aprecio. Lucas nos recuerda eso. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora sí, después de ser roto el velo de los defensores de la circuncisión para ver a Cristo de una manera tan clara y transparente como ahora la hemos visto, guiados por el Espíritu Santo con la lectura juiciosa de los versículos que llevamos de este capítulo, ahora sí podían nuevamente escuchar las grandes señales y maravillas, porque es que ahora estaban informando del avance del Evangelio en Cristo Jesús entre los gentiles y no del avance del cuchillo de la circuncisión en el prepucio de los nuevos convertidos. Hay que tener libertad para poder escuchar las señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Lucas es muy cuidadoso en eso. Que es Dios el que hace las cosas por medio de las personas. Al fin y al cabo, eso fue lo que pidieron en una oración que hay por allá en Hechos capítulo 4, cuando le pidieron a Dios que les permitiera ser predicadores del Evangelio, de la gracia en el Señor Jesucristo. Bueno, por la cosa no termina ahí. Esto se volvió algo maravilloso y espectacular. Estamos sin afanes. Yo te invitaría a digerir nuevamente al escuchar lo que acabamos de hablar y, ¿por qué no?, avanzar tú por tus propios medios, porque hoy vamos a dejar ahí. Amado Padre, gracias por este pasaje tan importante que el Espíritu Santo ha dejado consignado en las Sagradas Escrituras, para que nosotros, aún después de tanto tiempo, miles de años, podamos entender que hay una cosa que llama el Evangelio puro. No podemos dejar que se adultere. La salvación no es por obras, es por gracia. La salvación es gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo, no por lo que el ser humano hace. Y fue así hace 2000 años, fue anunciado en los versículos que leímos del Antiguo Testamento, fue validado por la actuación del Señor Jesús en su ministerio terrenal y fue defendido por tu Santo Espíritu en la boca de aquellos discípulos que realmente, naciendo de nuevo, renovaron el entendimiento, sin importar si fuesen judíos o gentiles, porque solo en Cristo Jesús hay salvación para nuestras almas. A ustedes entonces sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén.